del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vive Cristo. Gloria a Dios. Vamos a tener unos pequeños delays, pero gloria a Dios. Estamos aquí nosotros. Ok, ya sé lo que es. Bueno, hermano, se me olvidó por apretar el botón de iniciar transmisión. Aquí. ¿Tú lo hiciste ahora? ¿Ahora lo hiciste? ¿En cuál? ¿En las dos? ¿En la mía? En la mía, ok, está bien, porque sale. Ok, por eso era que estaba colorado. Gloria a Dios. ¿Ves? Ahora no me están escuchando. Sí. Ahí, mi hija mayor ayudándome aquí. Ahora, con razón, yo sabía que la señal está colorada. Yo decía, si la señal aquí es bien alta del internet. Pero vive Cristo, ¿verdad? Vuelvo y repito, hermanos, para aquellos que estén en YouTube, es importante saber que estamos en la 1, ¿se me olvida el nombre? 134 Ave Street en Springfield, Massachusetts, ¿verdad? Y aquí un grupo de hermanos en la iglesia Nueva Jerusalén lo recibirán con los brazos abiertos, hermanos, y es una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? Una iglesia reformada, ¿verdad? Y primeramente leímos la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y hermano, el tema de esta noche, el tema de este día, ¿verdad? Es sola escritura, ¿verdad? Y traje este tema, hermano, porque es uno de los pilares primordiales en lo que es las 5 solas, ¿verdad? Muchos no saben, muchos saben lo que son las 5 solas, muchos saben lo que es la iglesia reformada de Cristo, pero es importante, antes de empezar, dar una introducción una pequeña introducción acerca de cómo llegó y por quién llegó la sola escritura y cómo comenzó esto, ¿verdad? Este llamado nombre que nos llaman los protestantes. Entonces, mi hermano, mi predicación es una predicación más expositiva y una predicación más versículo a versículo, pero estaremos exponiendo la palabra de Dios, glorificando el nombre de Dios. Amén. Entonces, el tema de este día es sola escritura. Como leímos, hermano, si muchos han escuchado a la historia de Martín Lutero, ¿verdad que sí? Para el año, seré que es rapidito con esto, para el año 1505, él empezó en la Universidad de Erfurt, ¿verdad? Él comienza a estudiar leyes. Y es interesante, hermano, que su papá era un hombre que trabajaba en las minas. Entonces, pues su papá no quería que el apellido Lutero sobresaliera. Y sus papás decidieron hacer lo que fuera, lo imposible, ¿para qué? Para que su apellido tuviera éxito. Pero ¿qué pasa? Dios tenía otros planes. ¿Qué pasa? Lutero empieza a estudiar leyes y en una de sus historias, él va camino en su caballo, montado en su caballo, y hay una terrible tormenta. En esta terrible tormenta cae un trueno cerca del caballo. ¿Qué pasa? Lutero era una persona bien inteligente, pero este día la inteligencia se le falló. Y Lutero, en medio de una tormenta de rayos y relámpagos, decide irse debajo de un árbol. ¿Verdad? Que muchos sabemos que ese es el lugar menos idóneo para uno irse debajo de una tormenta de un árbol. Pero Dios sabe, Dios es soberano. Entonces él vio una roca, ¿verdad? Y en esa roca empezaron a él a tener, ¿verdad? A pensar en medio de la tormenta, en su nerviosismo, ¿verdad? Porque él vio la cosa como que Dios estaba airado con él. Entonces, ¿qué pasa? Lutero llega a ese momento y hace una petición, diría yo, ¿verdad? No muy buena, pero hizo la petición, hizo una promesa. Él le pidió a Santa Ana que si Santa Ana lo libraba ese día, él iba a ser monje. Pero Dios en su soberanía, Dios tenía todo planeado. Amén. ¿Qué pasa? Él cumplió su promesa, se fue como monje, y Lutero en el 1507 es ordenado como sacerdote, como monje. ¿Qué pasa? En su primera misa, ya que existían tantas supersticiones, ¿verdad? Lutero, y quiero aclarar esto, hermano, para los hermanos que me escuchan, que están en YouTube Live, no es que yo quiero, ni es que yo quisiera hacer esto premeditado y hablar de la iglesia católica y esto, no es eso. Es que es imposible yo tocar el punto de la sola escritura sin pasar por ahí. O sea, sin tocar la iglesia en Roma. Es imposible. Amén. Entonces, Lutero da su primera misa.
Y en su primera misa, Lutero se topa con el cuerpo de Cristo y la sangre en sus manos. ¿Qué pasa? Él no encontraba en sí cómo decir en sí, wow, soy indigno de tener el cuerpo de Cristo y la sangre en sus manos, ¿verdad? Esa superstición llegó a su mente y él dejó la misa así y se fue. ¿Qué pasa? Vamos a ponerlo así, sus supervisores, los que estaban para ese tiempo, trataban de luchar con él porque él no encontraba paz. Lo mandaron a estudiar un bachillerato en Biblia. Lutero va y coge un bachillerato en Biblia. ¿Qué pasa? Eso fue en 1507 a 1509. Entonces, en 1510, él visita Roma. O sea, todos los años, cada monje de ese lugar le tocaba visitar a Roma y ir a visitar al Papa. ¿Qué pasa? Lutero va y cuando va llegando, ¿verdad? Él va llegando y dice, salve Roma. Él va de lejos y dice, salve Roma. Pero ¿qué pasa? Cuando él llega él pensaba que iba a llegar a la Nueva Jerusalén, a llegar a Roma. O sea, él en su pensar, le pensaba llegar a la Nueva Jerusalén. Cuando se topa con algo muy desordenado, algo que no iba con los criterios que él pensaba. O sea, algo bien santo. Entonces, es interesante que cuando llega a Roma, él vio la inmoralidad, vio que era un desastre. Entonces, mientras él hacía una misa, el otro hacía 3 y 4. Y le decían, avanza Lutero, avanza, que estás atrás. Y ya el otro llevaba por 3 y 4 misas. O sea, él veía que no había esa dedicación, ¿verdad? En cuanto a dedicarle eso a Dios. ¿Qué pasó? Y cuando se fue decepcionado de Roma, viendo cómo el clero estaba decepcionado, vio cómo el clero estaba corrompido, se fue decepcionado. En el 1511, Martín Lutero fue transferido al monasterio agustiniano de Wittenberg, en Alemania. Él volvió loco a sus confesores. Este hombre, como no encontraba paz, se confesaba 3 y 4 veces al día. Y duraba 5 y 6 horas en el confesionario. Y es increíble que él salía del confesionario después de 5 horas, se paraba a mitad y volvía y viraba porque se le olvidó un pecado. O sea, tenía locos a sus supervisores. Y ellos decían, ¿qué vamos a hacer con Lutero? Pero, ¿qué pasa? Su supervisor pensaba que si lo mandaba a estudiar podría ayudar, ¿verdad? En el 1512 hace un doctorado en teología y se convirtió en un hombre de palabra, ¿verdad? Y vuelve a estudiar la teología para ver si le daba paz en su alma. Ahora, aquí es que empieza lo que en su soberanía Dios, yo llamo Dios actualiza y hace lo que tiene que hacer. En el 1513 comienza a enseñar los salmos. Lutero comienza a enseñar los salmos. En el 1515, la peor recomendación que le hizo Roma, comienza a enseñar la carta a los romanos. Y en la carta a los romanos, como todos sabemos, fue un dolor de cabeza para Roma. O sea, estamos viendo a Lutero enseñando romanos. ¿Verdad? Y todos sabemos en Romanos 1, 16, 17 que el evangelio es el poder de Dios para salvación, que la justicia de Dios se encuentra revelada en el evangelio y que el justo por la fe vivirá. O sea, todas esas cosas Lutero se va encontrando. Entonces, en el 1516 comienza a enseñar Gálatas, otro dolor de cabeza. Para el 1517 comienza a enseñar Hebreos, donde se muestra a Cristo como sumo sacerdote. Después, en ese tiempo, él tuvo que volver a Roma. ¿Se acuerdan? Para lo mismo que todos los años tiene que hacer, escogieron a Lutero para ir a Roma. Pero para tú ir a Roma, para ir a llegar al Papa, tienes que pasar por la escalera santa. Esa era la escalera, y es la escalera donde Jesús fue a ver a Pilato. Esa escalera la llevaron desde donde estaba Pilato y la llevaron a Roma. O sea, pues, ¿qué pasa? Todavía para ese tiempo, supuestamente quedaban las marcas, la sangre de Cristo, y las tenían marcadas en los escalones. Pero ¿qué pasa? La iglesia decía que si por cada escalón que tú subieras hacías un Padre Nuestro, al llegar al final se salvaba un alma del purgatorio. ¿Qué pasó?
Lutero va subiendo y Lutero creía esto. Lutero va subiendo y cuando llega un momento, esta voz le retumbaba en su cabeza. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Él no llegó a ver al Papa. Él se tornó y viró hacia atrás y dijo, ¿qué supersticiones las personas creen? ¿Qué pasa? Lutero vuelve otra vez, OBS se desconectó. Ok, vive Cristo. Pero entonces, hermanos, sigamos aquí, ¿verdad? No es la palabra de Dios. Dios sabe todas las cosas. En el 1517, él clavó sus 95 tesis. ¿Qué pasa? Hermano, él cuando clavó las 95 tesis, él no lo hizo para dividir. Él lo hizo para debatir. Pero esto no se llegó a debatir. Entonces, ese es el comienzo de la sola escritura. Es el comienzo de un grupo reformado donde se une y hace las 5 solas. Sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y solis Deus gloria. Y solo a Dios gloria. Amén. Viendo es que en estas mismas personas, pastores y maestros evangelistas, están introduciendo a las iglesias una serie de revelaciones extrabíblicas, contradictorias de la palabra, negando así, contradiciendo la misma palabra. O sea, en un momento dice, la Biblia es inerrante, pero en otro momento, cuando a la hora de aplicarla, vemos que sucumben y hacen que la palabra no sea lo que ellos dijeron antes. Si vemos una ambivalencia, ¿verdad? Vemos algo que no está cuadrando. Entonces, ejemplo, lo que Dios quería decir del infierno está en la Biblia. Lo que no está, no lo puedes aceptar, porque cada vez que yo acepto una nueva revelación, tendría que actualizar la Biblia. O sea, si Dios habló lo que tenía que decir de la Biblia, del infierno, está en la Biblia. Lo que Dios no quería decir, no lo dijo, hermano. ¿Para qué abundar más allá? Ahora, si yo creyera cada persona que me dice que fue al infierno, ¿verdad? Yo tendría que actualizar la palabra y poner segunda de Pancho, segunda de Juanita, capítulo 3, y todos los años actualizar la Biblia. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí, hermano, donde yo en mi transcurso de años tenía un problema. Y era, ¿creía las emociones? ¿Creería yo las emociones o creería la palabra de Dios? Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que una iglesia construida en la palabra de Dios tiene que creer en la Biblia y en lo que dice la Biblia. Y si no dice, y si yo digo algo, una emoción, algún sueño que no está en la Biblia y no va conforme a la Escritura, lo siento, no lo puedo creer. Y es donde muchos les duele porque vemos que me lo dijo un hermano que yo quiero mucho, una hermana que yo quiero mucho. Pero tienen que entender que nosotros tenemos que poner al Padre, la Escritura, por encima de todo. Es la máxima autoridad. Y es donde ahí usted va a ver que su vida va a mejorar y va a cambiar. Entonces, cuando Martín Lutero despierta con los demás reformadores, ellos llamaron las 5 solas. Y la primera de esas solas es sola escritura. Solo la palabra de Dios es la última autoridad en materia de fe y práctica, autoridad máxima. Cuando habla la palabra de Dios, Dios habla y el resto hace silencio, por así decirlo. Estas doctrinas transformaron el mundo y aunque como Roma no abrazan sola escritura, igual una gran cantidad de evangélicos que siguen introduciendo un evangelio de la prosperidad, un proclámalo y recíbelo, profetas y apóstoles con el Dios me dijo y el café con yo soñé, ¿verdad? Por decirlo así, toda la mañana es el café con yo soñé y con yo soñé. Hermanos, casi todos hemos escuchado las 5 solas de la Reforma, como sola escritura, sola fide, solo gratia, solo Cristo, solis Deo gloria. Hoy vamos a estudiar sola escritura. Es un tema fascinante. La predicación es del texto bíblico de 2 Timoteo 3, 15 al 17. Entonces, hermano, vamos a dividir esto, hermano. Yo lo dividí. Yo cogí un versículo. Este versículo lo vamos a desmenuzar. Y vamos a ir poco a poco dividiéndolo. Entonces, los falsos maestros, ese era el contexto en el que Pablo le enseñó a Timoteo la importancia de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo nos enseña esta escritura a nosotros? Dios nos muestra a través de este texto que su palabra
puesta en las Escrituras es la única autoridad sobre nuestra vida y la vida de la iglesia. Y eso es el remedio para las enseñanzas satánicas, repito, ese es el secreto para las enseñanzas satánicas. Dios nos muestra que su palabra puesta en las Escrituras, Dios nos muestra que sus palabras en las Escrituras es la única autoridad sobre nuestra vida y su iglesia. Y el remedio para las enseñanzas satánicas. Ahora, el bosquejo de esta predicación es, el primer punto es que solo la Escritura lleva a la salvación. Ese va a ser el primer punto. Segundo punto, solo la Escritura es inspirada por Dios. Tercer punto, solo la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y el cuarto punto, solo la Escritura prepara al hombre de Dios para toda buena obra. Amén. Entonces, este es el bosquejo de la predicación del día de hoy. Como una parte de la introducción, recuerde que la reforma se refiere básicamente al movimiento religioso, que es lo que pretendía es exactamente que la iglesia fuera reformada y dejar a las malas y satánicas prácticas que llevaban a cabo durante más de 1500 años, durante 1500 años. Como les decía, sola escritura o sola escritura. Viene del latín que significa solo la Sagrada Escritura y es una frase que resume la doctrina de la reforma de que solo la Biblia es la autoridad final de fe y de vida. Bien, el tema real que se debatía en la reforma era la suficiencia, hermanos. Y vamos a empezar, hermanos, con lo que yo considero el primer punto. Hermano, es interesante porque nosotros luchamos con lo que es, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será la palabra de Dios? Hermano, y vemos cómo la iglesia últimamente en estos tiempos ha caído por la lectura de la palabra. Hermano, vemos muchas personas, hermanos, que sucumben, hermanos, y van cayendo poco a poco por la lectura de la palabra. Hermano, ¿qué dijo Cristo cuando fue tentado por Satanás? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, los cristianos sobrevivimos de la palabra de Dios. El mundo está donde está por la palabra de Dios. El universo, los planetas están donde están por la palabra de Dios. Hermano, y es difícil entender que un cristiano no puede estar sostenido sin la palabra de Dios. Es imposible. Tarde o temprano, hermano, tarde o temprano, algo pasará. Amén. Y es por eso que hoy este día es un llamado a la iglesia a volver a las Escrituras. A volver a las Escrituras. Que es el primer punto de las 5 solas. Entonces, voy aquí, hermano. Pero, ¿verdad? Voy a hablar de esto, hermano, pero no es necesario que se le crea. Es decir, lo que dice, estamos hablando, hermano, que muchas personas piensan que el Papa es infalible, ¿verdad? Que es infalible, que todo lo que él dice es verdad. Exacto, pero vemos muchas personas que se consideran papas, ¿verdad? Que todo lo que dicen es verdad. Si tú me dices a mí que yo soñé esto, yo tengo que creer, aunque la palabra me diga lo contrario. Y es algo, hermano, donde yo decido entre creerle a Dios o no. Y es un punto bien importante entre caer en una herejía y no caer en una herejía. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué es la herejía? ¿Será la herejía pecado? ¿Por qué se considera tan liviana la herejía hoy día? Si la herejía es pecado, ¿por qué se considera un robo de un carro más que la herejía? Cuando la herejía es lo que tuerce las Escrituras y es lo que Satanás ha usado por miles de años para que una persona no se convierta a Cristo. Para que las personas no vengan a Cristo. Para que las personas no vengan a la iglesia. Una herejía. Y se le da menos peso que otros pecados. Entonces, ¿verdad? Sabemos que la opinión del Papa no es más que una opinión. Solo lo que dice la Biblia, eso es verdad. Eso lo rechaza rotundamente el catolicismo. Porque en el catolicismo romano la palabra de Dios abarca no solo la Biblia, sino también los apócrifos, que se refieren a los apócrifos, aquellos libros que no son considerados canónicos o que no están dentro de las Biblias cristianas.
También consideran como palabra de Dios el magisterio, que significa eso, la autoridad de la iglesia para enseñar e interpretar la verdad divina, y se refiere a la iglesia católica. También consideran que la palabra de Dios no solo es la Biblia, sino también los pronunciamientos del Papa como obispo de toda la iglesia y un cuerpo indefinido de tradiciones eclesiásticas. Ustedes pueden buscar las tradiciones referidas a los vestidos, referidos a los cálices, la exposición de lo que ellos llaman el Santísimo y las romerías o el llevar cosas a los santos. Todo ese tipo de cosas, bautizar a los pequeños, en fin, todas esas cosas. Entonces, todo ese tipo de tradición eclesiástica no está contenido ¿en dónde? En la Biblia. En la Escritura, ejemplos de la ley y lo que los fariseos habían añadido. Hermano, vemos aquí un máximo ejemplo que vamos a poner. Estaban hablando ahorita, es bueno poner el estudio. Me encantó el estudio, Dios bendiga al hermano. Me encantó el estudio, hermano, porque una de las cosas que los fariseos añadieron era que dijeron que Jesús no estaba aplicando, era porque simplemente los discípulos cogieron trigo, hicieron esto. Y como la Biblia dice no trilles, ellos supuestamente decían, tú estás trillando con las manos. O sea, algo tan básico, ellos buscaban justificar a Jesucristo, que Jesucristo no estaba aplicando la ley. Y no era así, era que la estaban aplicando mal, le añadieron algo, estaban añadiendo cosas que no estaban ahí. Amén. Entonces, y sin embargo, ellos lo consideran también como palabra de Dios. Sin embargo, nosotros como protestantes evangélicos creemos que la Biblia es la prueba definitiva de toda verdad. Es decir, aquí está toda la verdad revelada por Dios. Y si hubo alguna verdad que no esté aquí, no la necesitamos conocer. Porque esta es la que Dios quiere que nosotros conozcamos. Y tan claro está esto, que en Hebreos capítulo 1 y versículos 1 al 4, fíjense lo que dice. Capítulo 1, versículo 1 al 4 dice, búsquela, hermano. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo voy a leer. Dice, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Cristo y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Hermano, ¿sustenta las cosas con qué? Con la palabra de su poder. Qué increíble, hermano. Con la palabra de su poder. Y qué poca importancia se le da hoy a la Escritura, cuando la palabra sustenta todo. Pero muchas personas lo ven como un libro que no es necesario leerlo porque yo sé. Porque yo sé. Y entonces en el yo sé es donde no entienden que aún yo puedo estudiar teología todos los años de mi vida hasta que yo llegue 99 años, y aún cuando vaya al cielo y aún en la eternidad no voy a entender todo lo que complementó el sacrificio en el Calvario de la cruz de Cristo. Aún no voy a entender en la eternidad. ¿Por qué? Porque si yo entendiera eso, yo me considero Dios. Yo me consideraría Dios. No lo vamos a entender. Sí, vamos a aprender, pero nunca lo vamos a entender completamente, hermanos. Y es por eso que Dios es Dios. Porque Él sabe todo. Amén. Entonces, ¿verdad? Dios habiendo hablado, dice, entonces es muy claro para nosotros que la Escritura es suficiente y autoritativa. Y contrario, ¿verdad?, a los de Roma, que consideran que la iglesia es una autoridad superior a las Escrituras, los documentos del Concilio Vaticano II de la iglesia romana afirma que no es solo por las Sagradas Escrituras que la iglesia saca sus certezas sobre todo lo que ha sido revelado, sino que la tradición, entre comillas, sagrada, transmite en toda pureza la palabra de Dios que se le confió a los apóstoles. Entonces, para ellos la Biblia y lo que está fuera de la Biblia, considerado por ellos como algo válido, es verdad de Dios. Y ahí está el peligro. Para nosotros, la única verdad, ¿dónde está? Por eso hablamos en este día de la sola Escritura.
Entonces, la escritura para los evangélicos es la única regla vinculante de fe y práctica. Para todos los cristianos, no importa qué piense un pastor o qué piense el otro evangelista, lo importante es lo que dice la Biblia. Yo puedo estar equivocado, puedo decir una cosa, como hay gente que dice que, ¿verdad? Que existen las pastoras o que, como dicen, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que solamente el pastorado es para los varones, ¿verdad? Y eso es algo, hermano, que muchas personas le ha costado entender, pero es lo que dice la palabra y ahí volvemos otra vez. Entonces, para concluir, la combinación de la tradición de la iglesia más la interpretación de la iglesia de las escrituras es lo que constituye para los de Roma la regla vinculante de práctica. Para ellos, donde la iglesia se coloca por encima de las sagradas escrituras en rango de autoridad, para nosotros es la escritura la única regla vinculante de práctica. Para todos los cristianos, como primer punto, solo la escritura lleva a la salvación. Solo la escritura lleva a la salvación. Leyendo esto, el versículo 2 de Timoteo 3, dice así: pero persiste tú, le dice a Timoteo Pablo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso es muy importante que los niños, los jóvenes, escuchen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios los pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La única respuesta a las mentiras de Satanás que estamos viviendo en este mundo es la verdad de Dios. Escuchen bien, hay mentiras de Satanás. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando el diablo lo tentó en el desierto? Como le dije ahorita, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Verdad? El diablo lo tentó en el desierto con la palabra escrito está. Escrito está, esa fue la palabra que él usó. Está en relación a la resolución de problemas que tenemos que decir escrito está. O sea, cuando nosotros tenemos algún problema, tenemos que ir a la palabra, hermano. Una de las cosas que yo uso cuando me pasa un problema es, y verdad, me lo enseñó eso un gringo, es, what would Jesus do? ¿Qué Jesús haría? Tengo un problema, hermano, usted se pregúntese, ¿qué Jesús haría? En esa situación que usted está pasando, ¿qué Jesús haría? Y es ahí donde vamos a la palabra y podemos encontrar mucha ayuda en cuanto a esto. Actuar en cómo Jesús actuó. Amén. Entonces, es bien importante saber esto, hermano. ¿Cómo me debo comportar? Como varón junto a mi esposa. Escrito está. ¿Cómo se debe comportar una mujer con su esposo? Escrito está. ¿Que el esposo debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia? Escrito está. ¿Y cómo debe comportarse la esposa con el esposo? Escrito está. ¿Que la mujer debe someterse a quién? A su marido. ¿Y cómo debe comportarse el hijo con los padres? Escrito está. Que los hijos deben honrar a su padre y a su madre. Escrito está. Solo la escritura, ¿verdad? Solo la escritura. La relación de Timoteo con la Biblia queda delineado en estos versículos. Empezó cuando era un niño y aprendió de su madre y abuela las escrituras del Antiguo Testamento. Porque a esas sagradas escrituras se refiere el versículo 15. Ellos no le enseñaron simplemente los hechos de la Biblia, sino que le dieron apoyo y entendimiento espiritual. Por eso en las escuelas bíblicas dominicales no es necesario, no es únicamente que se le enseñen las historias bíblicas acerca de quién es Moisés, quién es Pablo, qué hizo Jonás, qué fue a la ballena. Hermano, es importante, ¿verdad?, que las iglesias bíblicas sepan, no tan solo eso, sepan que le demos apoyo y entendimiento espiritual de cómo deben aplicarse esas enseñanzas a su vida. Porque es la manera donde ellos van a sobrevivir. Aplicando, o sea, con nosotros como padres sabemos, hermano, que la iglesia es un complemento. O sea, si usted piensa que usted va a traer a su hijo aquí y su hijo va a salir completamente enseñado en lo que es la Biblia, se equivoca. Porque ese papel le toca a cada cabeza del hogar. Le toca al esposo instruir a sus hijos en el caminar del Señor. ¿Verdad? Y es por eso, hermano, que nuestros niños nosotros tenemos que pasar, aunque sea 1 o 2 días, instruyéndole qué es la palabra, cómo aplicarlo para que ellos puedan desenvolverse en el camino. Eso llamamos devocionales. Hermano, porque si no, vamos a fallar. Nuestros hijos van a sufrir las consecuencias de no poder aplicar la palabra. Entonces el amigo le va a decir, esto es mejor que esto. Entonces él se va a ir por este camino porque él no sabe cómo solucionarlo. Me pasó en mi vida, hermano. Mis consejeros eran los de la calle.
¿Por qué? Porque no tenía el suficiente consejo bíblico, porque lo que me decían acá era, pues no te quedes dado, vete, dale. ¿Qué pasó, hermano? Pues no te quedes dado, se complementaba con, pues vamos a darle todo. Entonces es ahí donde vienen los problemas. Y no es necesario, hermano, únicamente, ¿verdad?, que le enseñemos esa historia, sino que le enseñemos, como dije, el apoyo y el entendimiento espiritual. Timoteo conocía por sí mismo la verdad de la palabra y no dependía de otros para que defendiera la palabra. Por él, esta palabra le impartió fe. Por eso dice, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escuchen lo que dice, la cual te puede ayudar para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te puede ayudar a aprender, a acercar a otros para la salvación en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, disculpe, hermano, que esta letra es pequeña. Wow. Tengo que agrandarla. Una de dos. Entonces, ¿verdad? Cuando vamos a Romanos 10:17, ¿verdad? Quisiera que fueran ahí, Romanos 10:17. Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, la palabra sí, que la fe viene ¿de dónde? Viene del oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, entonces nadie puede ser salvo por un sueño. Nadie puede ser salvo porque oyó una voz. No. Solamente porque oyó que la palabra de Cristo es la palabra de Cristo. Bueno, volvamos a alguien que me repite ese versículo en voz alta, por favor, hermana. Por favor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y es por lo que cada uno estamos aquí. Estamos aquí porque alguien nos predicó la palabra en algún momento. Yo estoy aquí porque mi suegro me predicó la palabra hace 12 años atrás. Cada uno estamos aquí por la palabra de Dios, no por ningún mérito humano. Porque Dios recibe solo Deo gloria. Solo Dios recibe la gloria. Entonces, dice, y esto es bien interesante, hermanos, dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, dice la Escritura, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y fíjense aquí, viene la regla básica para poder llegar a esa salvación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermanos, no todos desobedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como consecuencia, aprender la palabra no basta. Lo aprendido debe ser aplicado al corazón por el Espíritu Santo, para que uno llegue también a estar convencido con una convicción que transforma la vida. Así como Timoteo aprendió y la aplicó en su vida, y eso lo llevó a salvación por fe. Bien, voy a hacer aquí un paréntesis explicativo, hermanos. Y Pablo usa la expresión Sagrada Escritura, ¿verdad? En el versículo que estábamos leyendo, en el versículo 15, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, pero en el versículo 16 habla de toda la Escritura, la cual es la diferencia. Bueno, entre el versículo 15 habla de las Sagradas Escrituras y refiriéndose al Antiguo Testamento. En eso fue enseñado Timoteo. Y en el Antiguo Testamento también lo encontramos la promesa de ¿quién? Del Mesías, el Salvador. Pero ya en el versículo 16 encontramos que dice, y toda la Escritura. Cuando hablamos de toda la Escritura, no se refiere al Antiguo Testamento, sino se refiere al Nuevo Testamento, que es lo que conocía Loida y Eunice, que era la abuela y la mamá de Timoteo. Ellos conocían solamente el Antiguo Testamento, pero sin embargo, ya cuando Pablo le enseña a Timoteo, ya existían las Escrituras, ya existían los Evangelios,
y él estaba escribiendo parte de las escrituras, que es la carta a Timoteo. Entonces, por eso se refiere a que toda escritura es inspirada por Dios y se refiere al Antiguo y Nuevo Testamento. Bien, habiendo hecho este paréntesis, vamos al punto número 2. Solo la escritura es inspirada por Dios. Acuérdense que el tema es solo la escritura. Por eso estoy poniendo a cada uno de los puntos, solo la escritura es inspirada por Dios. Y dice así, toda la escritura del versículo 16 es inspirada por Dios y es un testimonio del origen y el carácter divino de la Biblia. Porque la palabra inspirada significa exhalada o llena del aliento de Dios. Es como si yo soplara, pero el aliento de Dios no era así. El aliento de Dios era eso que llegaba a los oídos del hombre. Era lo que los profetas y en su momento los escritores del Nuevo Testamento recibieron como el aliento de Dios, la exhalación del aliento de Dios. Entonces el Espíritu de Dios capacitó a los hombres para que escribieran las palabras de Dios, porque el Espíritu de Dios es el aliento de Dios. Y veamos un contraste, hermano. Muchos conocen a Shakespeare, ¿verdad? Muchos conocen a Shakespeare. Pero algunos ni siquiera han leído sus obras. Pero sabemos que Shakespeare era un hombre y considerado uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Él tuvo inspiración literaria de alta calidad. Sin embargo, no escribió las mismas palabras de Dios. Cuando se refiere aquí a toda la escritura, se refiere solamente a la palabra de Dios. No se refiere a cualquier escritura. Si no se refiere a la contenida ¿en dónde? En la Biblia. Entonces lo importante aquí es que comprendamos que la autoría de las Sagradas Escrituras solo le pertenece a Dios. Ahora, el otro punto. Solo la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Hermano, estamos viendo un punto que la Escritura es útil para todo. Es útil para todo. Hermano, cuando usted necesite, antes de ir a otro lugar, busque primero en la palabra. Y yo le considero que va a encontrar solución en la palabra de Dios. Si no puede, hermano, y no la encuentra, llame a un hermano que sepa, ese hermano lo va a dirigir ¿a qué? Oh, gracias, hermano. Gracias, hermano. Ese hermano lo va a dirigir a la dirección correcta. Pero que también el hermano lo lleve por la escritura. No le lleve con el que yo pienso. Porque el yo pienso ha llevado a muchos a tomar decisiones erradas. Y el yo creo. O el yo pasé. Yo pasé por esto, mira, mejor que hagas esto. No. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Lo llamo para ver qué dice la Biblia. Entonces, vamos a explicar a cada uno de estos puntos. ¿Qué es enseñar? Enseñar es la actividad de impartir conocimiento acerca de la revelación de Dios en Cristo. Repito, enseñar es la actividad de impartir conocimiento acerca de la revelación en Cristo de Dios. ¿Qué es redarguir? También se le conoce como reprender o argumentar en contra. Básicamente significa que se deben hacer advertencias basadas en la palabra. Es decir, cuando ustedes quieran aconsejar entre las mujeres y los hombres, ¿dónde deben estar basados esos consejos? En la palabra, ¿verdad? Muchas veces damos el consejo en base a nuestra experiencia, nuestro corazón. ¿Y qué va a pasar? ¿Ustedes creen que vaya a pasar algo bueno? No, hermano. Sí, la persona puede tener una intención buena, pero hermano, muchas veces, como nosotros tenemos con experiencia, que los consejos que nos daban podían ser de un corazón bueno, hermano, pero llevaban a una consecuencia, ¿verdad? Y lo vemos mucho hoy en los matrimonios. Eso está pasando mucho en los matrimonios. Lo primero que le dicen es, un clavo saca otro clavo, eso sí. ¿Verdad? Divórciate, vete, déjalo. No luchan por lo que es la reconciliación, lo que es arreglar el matrimonio. Yo experimenté los dos lados, hermano. Tanto como el que decía, se murió, déjalo, como el que decía, reconcíliate. Hermano, y es bueno saber que la palabra lleva a la reconciliación. Y tenemos que creerle a Dios, hermano. Tenemos que creerle a Dios. Entonces, el ser humano es demasiado falible. Por eso necesitamos la escritura. ¿Quieres un buen consejo? Solo la escritura. No necesitas nada más. No es que necesito, ¿verdad? No es que necesito psicología para poder aconsejar a mis fieles, ¿verdad? Porque esto, hermano, esto yo lo he visto, hermano. Hay pastores y ministros que se capacitan después de haber recibido la capacitación teológica. Tienen una maestría en teología. Se capacitan en materia psicológica porque quieren comprender mejor a sus fieles.
Y es entonces donde la escritura lo hacen a un lado y no es suficiente para guiar a sus ovejas. Ahora, ¿qué significa corregir? También se conoce como corrección. El reprender enfatiza el aspecto negativo de la obra pastoral, ¿verdad? Que mucho nos resulta a nosotros como adultos que venga, ¿verdad?, nuestro pastor, que venga un hermano, ¿verdad?, que es un anciano en la iglesia y nos diga, hermano, está mal, hermano, tiene que enderezar sus pasitos, hermano, estoy viendo esto, ¿verdad? Hermano, tenemos que aprender que sabiendo que el Señor al hijo que ama lo disciplina. Y el Señor no va a bajar el mismo a decirnos, ¿verdad? Decirnos, hermano, está mal, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es, vamos a hacernos oídos sordos. El hermano usa sus ancianos y usa una línea que él tiene que usar, hermano. Entonces, ese es el aspecto, ¿verdad?, de la obra pastoral y de muchos ministerios, ¿verdad? No debes hacerlo, etcétera. Las correcciones en el lado positivo, es decir, no solamente debe advertir al pecador que deje el mal camino, sino que debe ser orientado hacia el camino correcto o derecho. Yo les preguntaría, ¿ustedes creen que el avión siempre va derechito a su destino? ¿No hay un plan de vuelo? ¿Verdad? Pero lo que hace el piloto automático es obviamente el avión va sobre el aire y el aire lo puede ir llevando a otro lado si va planeando. Pero por la fuerza de motor, él puede enderezar de tal manera que vaya en el mismo rumbo. Y eso lo hace precisamente la palabra. La palabra corrige el rumbo en el lugar donde caminas. Por el camino desviado te dice, hey, por aquí, hey, por acá, ¿para dónde vas? Y esta es nuestra obligación como hermanos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Decirle al hermano, ese no es el camino, ¿verdad? Y el camino está aquí, acá. Y solo la escritura puede hacer esto. La palabra, especialmente cuando la usa un siervo consagrado de Dios, que es diligente en la realización de sus deberes pastorales, tiene un carácter restaurador. Y es por eso, hermano, que tenemos que buscar personas idóneas, personas fieles, personas diligentes en la palabra, que puedan aconsejar tanto para eso, hermano, somos un cuerpo. Cada uno que estamos aquí somos un cuerpo que si nos unimos, hacemos un cuerpo saludable. Si nos dividimos, hacemos un cuerpo débil. Y es por lo tanto que en este día, yo sé que el Señor llama a los que estamos aquí a la sola escritura, a permanecer unidos a la escritura, a permanecer unidos como iglesia. ¿Para qué, hermano? Para que seamos una iglesia fuerte y pueda crecer. Porque si mi brazo tira para aquí y mi otro brazo tira para acá, ¿qué va a pasar? Se separan. Y la otra parte del cuerpo va a sufrir. Amén. Siempre alguien va a sufrir. Y no queremos eso, hermano. ¿Verdad? Yo digo, soy nuevo en esto, ¿verdad? Soy nuevo aquí en la iglesia y estoy cubriendo, ¿verdad? El pastor hoy que me dio que lo cubriera, es un honor para mí, ¿verdad? Soy indigno de hacer esto, de predicar el mensaje de Cristo, pero es la voluntad del Padre que se hiciera y por lo tanto tengo que someterme al pastor. Si mi pastor me dice predica, pues yo predico. Entonces, hermanos, finalmente, instruir, ¿qué significa? Entrenar. Y en este caso, entrenar en justicia. Todo cristiano necesita disciplina para que pueda prosperar en la esfera en que la santa voluntad de Dios se considera normativa. Es decir, si no tienes disciplina, a la hora de levantarte, no vas a poder llegar al gimnasio. No vas a poder llegar a la escuela. No vas a poder llegar al trabajo. Tenemos que tener disciplina. Esto es instruir. A ver, levántate. Tiende tu cama. Alza tu ropa. Báñate. Son las cosas que le enseñamos a nuestros chiquitos. Bueno, eso es instruir. Ahora, tenemos que hacer con la Biblia, eso es lo que tenemos que hacer con la Biblia, cuando los pequeños son pequeños. Ven, vamos a estudiar un rato más. Vamos a orar. Mira, la palabra dice que en el día es bueno hacer esto. Mira, la palabra dice, mira, es bueno. Este es el mensaje de hoy, este es el versículo de hoy, hermano. Vamos a aplicar este versículo hoy, ¿qué tal? Hermano, animémonos unos a otros. Es la única manera de usted poder animar a otros. Hermano, animémonos unos a otros en la palabra. A utilizar la palabra correctamente. Hermano, esto no es que yo aprenda y yo guarde mi conocimiento. El fruto, ¿qué se hace con el fruto, hermano? Se recoge y el fruto se reparte para que sean alimentados, todos seamos alimentados. Imagínate uno lleno un bulto de mango, se me va a podrir. Y no, ¿verdad? Y no voy a poder toda la vida caer con un bulto de mango en mi espalda. ¿Verdad? Eso tenemos que hacerlo con nuestros hijos también.
Ahora, ¿cuál es el propósito de la Biblia en este contexto? La salvación primero. Tenemos que instruir a los pequeños para que puedan descubrir que a través de Cristo ellos pueden ser salvos y salvos del pecado y de la vida eterna en el infierno. Pero además los podemos instruir con la Biblia para una vida cristiana, una vida fructífera, una vida digna, una vida en paz con Dios y con los demás. Entonces, hermanos, la palabra es útil para enseñar doctrina, producir convicción, corregir y disciplinar. En pocas palabras, es útil para enseñar doctrina, producir convicción y disciplinar. El último punto de nuestra predicación es: solo la Escritura prepara al hombre de Dios. Tú eres un hombre de Dios, tú naciste de nuevo, tú eres una mujer de Dios. Siempre vas a encontrar mejor preparación en las Escrituras, ¿verdad? Muchas personas se van a un curso de neurolingüística. Ahora mismo, hermano, yo estoy en el área de lo que es las redes sociales. Hermano, yo no me voy a ir a coger un curso a ponerlo así, de mercadotecnia para incrementar mis suscriptores en YouTube. Porque, hermano, mi ministerio es bien diferente a lo que puede hacer otro ministerio en YouTube. Yo vengo a proclamar el evangelio y yo dependo de la gracia de Dios. Yo no dependo, hermano, ni de aún de los suscriptores. El día que Dios diga, se cayó, se cayó. Y ahí es donde yo acepto la soberanía de Dios. En estos momentos, hermano, es bien interesante. El pastor y yo estamos trabajando ciertas cosas. Y hemos visto cómo se nos están yendo en contra. Y aún el pastor tenía 270 suscriptores y de un día para otro le quitaron 170. ¿Por qué razón? No quieren que esta ideología, para ellos es una ideología cristiana, se esparza. Porque no estamos de acuerdo en sus puntos, ¿verdad? Ellos prefieren que nosotros nos forcemos. ¿Y qué pasa? Que nos quitemos. Pero lamentablemente no nos vamos a quitar. Porque así sea uno que esté aquí, vamos a predicar. Así sea uno que esté en el canal, se va a dar. Así sea, mira, una persona, vamos a seguir haciéndolo. Porque las personas no saben cuán valiosa es un alma. Hermano, un alma no tiene un valor, no hay números que puedan dar el valor de un alma. Y es por lo tanto, es cuando a veces minimizamos el valor de un alma. Un alma, hermano, un alma que usted se gane, usted tendrá recompensa. Entonces, ¿verdad? Y hay muchos, hermano, como digo, que se van a cursos de profetas, a cursos de lenguas angelicales y no sé cuántas cosas más. Hermano, tenemos que irnos a la Escritura, porque esa Escritura te va a preparar para toda buena obra. Y así dice el versículo siguiente, ¿no es cierto? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Aquí el punto es el siguiente. Debe ser equipado. ¿Y qué quiere decir con equipado? Cuando tú te vas al monte, ¿verdad? O te vas a un viaje, no te vas con lo opuesto. ¿Qué llevas? Te llevas una mochila, el lonche. Cuando vas a la escuela pones los útiles, ¿verdad? Entonces, vas equipado. Esa es la misma cosa con nosotros como creyentes. Tenemos que ser equipados ¿con qué? Con la palabra. Y bueno, la vamos a traer aquí. También la tienen que traer al culto, hermano. Hermano, porque es triste un cristiano que no llega al culto con la Biblia. Hermano, es triste que un cristiano se llame cristiano y no le caiga con su Biblia. ¿Verdad? No, ahora la lleva en el celular. Perfecto. Perfecto, hermano, perfecto. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero vamos a buscar en la administración a ver cuántas horas pasa leyendo la Biblia. ¿Verdad? Es diferente. Entonces, hermano, es necesario, hermano, que nos motivemos a volver a las Escrituras. Entonces, ¿ok? Entonces, el creyente debe ser equipado ¿para qué? Para toda buena obra. Fíjense en lo que dice Efesios 2:10. ¿Qué dice? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, para hacer todas estas buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros, tenemos que estar debidamente equipados ¿con qué? Con la palabra. Entonces, aquí Dios y el Espíritu Santo no está satisfecho hasta que la palabra de Dios haya cumplido completamente su misión y el creyente haya alcanzado la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro objetivo, que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Así como nuestros pequeños un día van a ser grandes y nos van a pasar,
así nosotros tenemos que crecer a la altura de la estatura ¿de quién? De Cristo, de la plenitud de Cristo. Entonces eso, ciertamente glorioso, por el poder para lograrlo, viene de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo que permaneciera firme en la verdadera doctrina, aplicándola cuando la oportunidad se presente. Ahora nosotros todos los días se nos presentan oportunidades para demostrar esa madurez que solamente la Escritura nos puede dar. Esa paz en los momentos difíciles, esa palabra sabia, ese consejo que necesitan los demás y viene de la palabra, es bueno. Y es bueno que nosotros como creyentes tomemos cursos de estudio, seguro que sí, y aprendamos métodos de ministerio. Pero la mejor manera para equiparnos en el servicio a Dios es estudiar y practicar la palabra de Dios. Los libros de estudios no dicen cómo, pero la Biblia nos da la motivación y el poder para vivir lo que aprendamos. Hermano, la Biblia, los libros nos pueden decir cómo,